durante la semana se publicó una noticia a raíz de un seminario realizado, sobre el costo de endeudamiento del sector público vis a vis instrumentos similares que emite el sector privado y que en ocasiones los puede emitir a tasas de interés y a rendimiento más bajos que lo que verifican algunos instrumentos del sector público. Y es importante tomar en cuenta algunas cosas antes, claramente, de poder hacer esa comparación simple y pura. En primer lugar, el Estado Dominicano, yo diría que a raíz de la ley de recapitalización y aproximadamente desde el año 2008-2009, ha venido desarrollando y haciendo emisiones locales, las cuales han sido sumamente importantes y críticas, como en todos los países que quieren desarrollar sus mercados de valores, haciendo emisiones locales. Estas emisiones, pues con el tiempo, se han ido incrementando, son parte normal del proceso de endeudamiento del Estado y se realizan dichas emisiones, esas en el mercado local. Ya desde inicio del año 2000, cuando se hizo la primera emisión de bonos soberanos, pues ya el gobierno iba a los mercados internacionales a buscar financiamiento en dólares, en moneda extranjera, ya últimamente se ha hecho inclusive en moneda local, para financiar pues sus operaciones año a año que son incluidas en el presupuesto. Las transacciones realizadas en el sector privado ya son desmaterializadas, son normales, con calendario, esperadas por el mercado como parte de ese proceso de financiamiento. Las emisiones del sector público en el tiempo pues han ido diversificándose, teniendo plazos más largos. Hoy en día vemos emisiones que pueden ir de 5 a 15 años en moneda local, en el mercado local. Emisiones con características muy similares cada una de estas emisiones y que se transan luego en el mercado secundario. Hacienda, para realizar estas transacciones, de hecho, las hace en lo que conocemos el sistema de creación de mercado, de creadores de mercado, como le llama Hacienda, que es un mercado específico donde algunos jugadores, lo que ellos consideran jugadores más especializados, van y compiten en lo que conocemos como el mercado primario en una primera oferta para la demanda de estos títulos, y luego de ahí pues estos títulos son luego transados en el mercado secundario, donde pues lo adquieren AFP, empresas, personas, etcétera. Estos instrumentos, de hecho, en el tiempo, debido a que ya son instrumentos esperados con más liquidez, pues esto ha hecho que las tasas de interés, unido a la reducción internacional que trajo consigo las tasas de interés, unido a la mayor liquidez que tiene el mercado, sobre todo por el tamaño de los fondos de pensiones y el rol que juegan los fondos de pensiones, pues ha visto disminuir sus tasas en el tiempo. Y es hoy un instrumento muy normal y de buen costo para el gobierno. Aún así, el mercado dominicano es un mercado relativamente joven, y con niveles de liquidez que no son muy elevados. De hecho, las AFP sobre todo tienden a tomar una posición y quedarse con esa posición como parte de ese portafolio, debido a que los pasivos de estas instituciones son a largo plazo y necesitan instrumentos a largo plazo. Y claramente ser parte, a pesar de que regularmente una parte de la tesorería de ellas puede estar para tener ganancias a corto plazo haciendo tesorería, pues gran parte de sus portafolios se quedan a un plazo mayor. Esto hace que, siendo las que demanden más fuertemente estos instrumentos, pues el mercado no tenga tanta liquidez. Entonces, a la hora de tú colocar un título, inciden varias cosas para la determinación del rendimiento que va a tener ese título, sobre todo en la colocación primaria. Incide, por un lado, los niveles de liquidez que hay en la economía en ese momento, si existe liquidez suficiente, la banca, los mismos fondos de pensiones, si existe liquidez suficiente, pues eso va a hacer que quizás se pueda colocar a una tasa mejor. Incide claramente las tasas de interés o el ambiente en términos de política monetaria y tasas de interés que existe en el momento de la emisión de ese título. Entonces, claramente eso también va a impactar
el resultado. En el caso del sector privado, cuando hace una emisión, pues tiene varios componentes. Uno incide si es una emisión para proyectos especiales, entonces tiene que ver el riesgo del proyecto como tal. En el caso del sector privado, tiene que ser valorado el instrumento y hasta el proyecto, y se le pone un rating a la emisión en base al riesgo del proyecto en sí al que va a financiar o de la empresa que está buscando este financiamiento también, pero además incide tanto en el sector público como en el sector privado el plazo. Entonces, regularmente, en condiciones normales de mercado, a mayor plazo, pues claramente una mayor tasa. El sector privado hemos visto que regularmente tiene emisiones a plazos muy cortos. Hay desde papeles comerciales, que son a 1 año, hasta bonos que van a 5 años, es prácticamente uno de los plazos más largos que emite el sector privado. Hacienda ya hoy en día en el mercado local está emitiendo creo que a 15 años, en el mercado internacional a 30 años, y claramente pues eso implica también una tasa de interés más alta. Ciertamente, quizá en ocasiones específicas se han verificado colocaciones de Hacienda una tasa y que de repente un jugador importante del sector privado se pueda colocar a una tasa relativamente más baja, pero regularmente no son condiciones similares. O sea, regularmente Hacienda tiene un horizonte mucho más largo. En el caso del sector privado, sobre todo de las instituciones financieras, deciden, ¿verdad?, en el momento que lo van a hacer y aprovechan mucho la condición de mercado como tal, cosa que también puede hacer Hacienda. Sin embargo, cuando tú tienes un periodo presupuestario de 1 año y tienes tus necesidades de liquidez que vienen dadas por tu planificación presupuestaria, en ocasiones tienes que ir a buscar la liquidez o tienes que ir a levantar la plata, aunque quizá las condiciones de liquidez no sean las mejores condiciones en ese momento de mercado, las tasas no sean las más bajas, etcétera. Por eso, cuando hace las emisiones internacionales que tienen un proceso todavía diferente, todo el proceso de colocación es mucho más largo, es mucho más planificado, y sí se trata de tomar ese momentum del mercado donde en los últimos años ha sido muy exitoso Hacienda haciendo esa colocación en ese momento en particular. En esos mercados internacionales donde hay más liquidez, la liquidez ha llegado al punto que países como nosotros, que no somos un Chile, podamos colocar en moneda local en los mercados internacionales. Pero ahí sí es poco probable, en esos mercados donde hay mucha liquidez, mucha información, inversionistas mucho más sofisticados, es casi seguro que Dominicana siempre el Estado se va a estar financiando a tasas significativamente menores que lo que hace el sector privado, porque ahí sí opera tu riesgo país, tu riesgo sector, tu riesgo negocio, y así se valoran esos instrumentos en un mercado que es un mercado mucho más maduro y mucho más sofisticado. Lo otro, Jackie, que uno debe tener en cuenta en las colocaciones locales, es que tú tienes tanto Hacienda como Banco Central, son dos colocadores comunes y muy importantes, o sea, son de una magnitud pesada en el mercado. Un mercado que tiene poca profundidad, tú tienes 2 emisores de deuda pública que tienen un peso específico considerable. Así es. Y que en ocasiones, en el pasado hasta existía cierta competencia entre ellos por necesidades de recursos líquidos. Y eso entonces podía poner presión a las tasas de interés que tenían que ofertar, al rendimiento que ofertaban esos bonos, que muchas veces tuvimos años de rendimientos reales cercanos al 10, 11, 12%, que era realmente bastante alto. Eso se ha ido corrigiendo. Hacienda y Banco Central han estado conversando en los últimos años y están encaminando reformas que tienen que ver incluso con la propia ley de recapitalización del Banco Central para tratar de ver de qué mecanismo, de qué manera se puede tener un panorama más sostenible en el tiempo, más realista, y que permita unificar lo más posible las curvas de rendimiento. Lo otro es que tú tienes emisores privados que, a diferencia de los estatales, son poco comunes. Entonces, cuando tú tienes que hay entidades que andan en búsqueda y en deseo de una cartera diversificada de inversión, y tú tienes 2 tipos de los cuales tú tienes muchos de ellos ya, como muchas postalitas del mismo, así mismo, pero de los privados no tienes nada, tú quizás estás dispuesto como organizador y estructurador de una cartera, de un portafolio de inversiones, a comprar un instrumento privado
aunque quizás te dé un rendimiento un poco más bajo que el estatal, por el mero hecho simplemente de la necesidad que tú tienes de tener una cartera diversificada. Entonces, es un elemento que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo eso se podría romper en un futuro, o sea, tener un tsunami de emisores privados? Bueno, el día que las empresas de nuestro país tengan estados financieros transparentes, la mayoría, y ese día entonces le puedan decir a la banca que muchas gracias por todos los servicios, pero nosotros nos vamos a financiar a un mercado más sensato, que es el mercado de capitales, emitiendo dos tipos de instrumentos, deuda y acciones, que es lo que uno le gustaría ver en un futuro. Para eso, sin embargo, se va a necesitar una reforma, eso es lo que yo pienso, una reforma importante de nuestro sistema impositivo que promueva esa transparencia en los estados financieros de las empresas. Yo lo he estudiado desde hace muchos años y pienso que si no se hace lo que se llama un major overhaul del impuesto sobre la renta corporativo, yo creo que va a ser muy difícil que en esta cultura nuestra tan propensa a la opacidad en los estados financieros podamos tener emisores privados importante. Tú planteabas con mucha razón que en el mercado global, que es un mercado, un océano bien profundo para todos estos títulos, los títulos dominicanos de deuda pública prácticamente ni se sienten, o sea, y por eso nos podemos nutrir de un mercado que busca tener cartera diversificada y cuando aparecen los bonos exóticos de República Dominicana nos lo quitan de la mano y en consecuencia no están dispuestos a aceptarnos tasas de rendimiento prácticamente negativa. Incluso en el pasado yo recuerdo que se pensó, mira, vamos a ir desarrollando y a ponerle presión y a disciplinar al mercado doméstico de deuda gubernamental en pesos, poniéndole un competidor profundo que es el mercado global. O sea, cuando se trató de ir por primera vez, eso fue un intento que se hizo en el año 2013, que se iba a ir con una emisión de 500 millones de dólares denominada en pesos dominicanos. La emisión no pudo lanzarse porque los tenedores estaban viendo más la curva del Banco Central que la curva de Hacienda. Había dos curvas, había una brecha. Claro. Entonces ellos dijeron, no, pero nosotros queremos el rendimiento que pague el Banco Central, cuando se le explicó que no, que eso no era lo que daban los números, que tenía que ser un poco menor. Ellos dijeron, nada, pues entonces seguiremos comprando los títulos del Banco Central que nos está empaquetando Citibank y por ahí nos vamos. Y hasta la próxima, cuando ustedes organicen y tengan una curva más unificada, vuelven. Después el gobierno hizo una colocación bastante exitosa, pero esa es una forma de acelerar. Ahora, a mí lo que me gustaría, honestamente, es ver a nuestras empresas, o sea, participando activamente con emisiones de deuda corporativa, quizá con emisiones de acciones, una forma de democratizar y crearle a los fondos de pensiones ventanas de oportunidades diferentes. A mí me preocupa que en la medida en que vayamos saneando las finanzas públicas y que el mismo déficit fiscal del Banco Central comience a reducirse y las necesidades brutas de financiamiento del Estado Dominicano comiencen a descender, los rendimientos que paga la deuda pública van a comenzar a bajar. En la medida en que esos rendimientos comiencen a bajar, la rentabilidad de los fondos de pensiones, que hasta ahora han sido muy altas, van a comenzar a ceder. Estoy hablando de la rentabilidad real, no la rentabilidad artificial que genera el sistema de mark to market, donde si el Banco Central baja la tasa de política monetaria, eso dispara el precio de algunos bonos y en consecuencia si las AFP están cargadas de esos bonos, entonces subió la rentabilidad. Bueno, eso es mito porque eso es real si tú lo conviertes y lo vendiste ahí al precio nuevo. Pero si tú lo tienes cargado para vencimiento, o sea, para esperar su vencimiento y canjearlo, cuando venza tú vas a vender al valor nominal, al valor facial, y no hay ningún beneficio. Entonces es un tema delicado que yo creo que eventualmente va a tener que ser abordado. Pero creo que la única forma de nosotros poderle sostener a las AFP niveles de rentabilidad a los fondos de pensiones es diversificando esa cartera, no seguir atrapados en estos títulos únicamente de Hacienda y del Banco Central. Creo que eso es fundamental. Mira, Andy, yo creo que también tenemos que tomar en cuenta
otras cosas cuando hablamos del desarrollo del mercado per se. Hoy en día, imagínate una empresa que tenga todos sus estados. Igual, el costo al que se financia en la banca es muy bajo. Y es un mercado conocido, como tú dices, tiene que presentar menos cosas, porque pone un certificado en garantía. O sea, es mucho más complejo. Y la retribución en reducción de costo, ¿okay?, no es más baja, porque hoy en día, obviamente, la banca le ofrece un buen rendimiento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tan barato? Entonces, yo creo que tenemos que también que irnos un paso más atrás. Y es, claramente, el tema fiscal es fundamental. De hecho, las empresas privadas que han hecho emisiones son regularmente reguladas. Sector eléctrico, que es regulado, sector financiero, que es un sector regulado, ¿ok? Entonces, regularmente el sector que es muy regulado, que ya de por sí debe tener un gran nivel de transparencia, entonces ir al mercado es lo normal y natural. Sector eléctrico regularmente se financia en dólares. Están también otras entidades financieras, no solamente bancos, asociaciones, sino los mismos puestos de bolsa para financiar sus operaciones lo hacen a unas tasas que son más altas. Pero además de eso, Andy, de ese tema de transparencia, está el tema de cómo logramos quizá modernizar la ley monetaria y financiera para que la banca también tenga un incentivo más bajo, ¿ok?, a colocar a un costo tan bajo a los grandes, al mayor deudor, como así lo llamamos, y tenga incentivo a irse al deudor más pequeño, ¿okay?, a un costo razonable, pero con una buena rentabilidad. Eso te pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Donde las empresas naturalmente cuando van vis a vis, no es que no miran la banca, pero cuando tú vas vis a vis con la banca, dicen, no, espérate, pero es que irme a este mercado es muchísimo mejor. ¿Qué sucede, Andy, por otro lado? Y es que en la medida que se cree ese mercado, o sea, que podamos bancarizar más la República Dominicana y educar más también al dominicano común a decirle, oye, pero vete al mercado de valores, tú no tienes que tener 10 millones de dólares para irte al mercado de valores. Entonces comienzan a salir instrumentos de tesorería interesantes dentro del mercado. Mira, temas como transacciones entre instituciones a través de certificados financieros desmaterializados, donde una AFP, digamos, para hacer su tesorería o si quiere tener, entre que sale una emisión, quiere tener un certificado del banco, no tiene que hacer todo el papeleo hoy, sino unos instrumentos ya desmaterializados de corto plazo que se trancen. Todo ese tipo de cambios dentro del mercado de valores. Y por otro lado, el tema de una ley monetaria y financiera que apoye todo lo que es, junto con la parte fiscal, que es fundamental inclusive para los pequeños, para que el menú de deudor sea tan atractivo que entonces la banca diga, no, pero espérate, que yo tengo este mercado que se me está abriendo aquí, no tengo por qué tener al 8, al 8,5, a un grande, ¿verdad? Simplemente porque tengo la liquidez, tengo que colocarla, no tengo dónde colocarla porque la misma banca tiene ese mismo dilema. Y entonces, claramente ahí el grande dice, bueno, mira, pero si me tengo que ir para ganar 30 puntos básicos de diferencia, lo negocio con el banco y me lo va a dar. Pasa muchas veces con las mismas AFP. Pero por el otro lado, por el lado de los depósitos. Entonces yo creo, Andy, que en ese momento van a haber dos cosas. Tú te incentivas a irte al mercado, la AFP no tiene que entrar de la liquidez al banco, sino que se la da directamente a las empresas. Y cuando entonces eso sucede, el banco también entonces tiene que hacer un tema más inteligente en términos de rentabilizar esa liquidez que ya no le va a llegar porque ni siquiera le va a llegar por la AFP. Entonces, yo estoy de acuerdísimo contigo. El tema fiscal para mí es un tema fundamental. Hoy en día, transparentarte totalmente. Hay mucha más transparencia, no nos perdamos, que hace 15 años atrás. Hoy las empresas están mucho más transparentes. Pero todo ese proceso, o sea, vis a vis de irme a la banca, donde dice, bueno, no, pero es que la banca cuando tú dices, no voy a emitir, no, espérate, yo te bajo 40 puntos básicos, and that's it. Sí, yo creo que es un cambio que tenemos que hacer. La banca tiene ya aquí, yo pienso, que irse preparando para lo que es la banca en otras geografías. O sea, yo sé que es cómodo tener como clientes cautivos a las grandes empresas por el hecho de que tú estás rentando
el déficit de transparencia que tienen ellas, o sea, porque como no tienen estado quizás muy transparente y no quieren emitir, o porque no quieren emitir deuda corporativa por falta de experiencia, por lo que sea. Entonces los bancos están cómodos, es muy fácil, o sea, en vez de tú prestar a 5.000 pequeñas empresas, si tú le puedes prestar eso a 5 grandes empresas, óyeme, aunque el margen sea mayor en las pequeñas, pero hay unos riesgos y un manejo y un seguimiento que quizás es incómodo. Pero hacia eso es que debe fluir la democratización del crédito eventualmente. Pero sabes que la tecnología, eso que tú acabas de decir, va a ayudar a reducir ese costo de irte al más pequeño. Va a ayudar a eso. Bueno, vamos a una pausa.